informaciones que aparecen hoy en los diarios tiene que ver con la participación ayer del ministro de la Presidencia hablando sobre las sanciones de 8 empresas que ganaron la licitación, que habían cumplido los insumos médicos, lo dijo Montalvo, y hablaba de las disposiciones del gobierno. Y luego, entonces, en otras informaciones, porque tenemos que recordar lo que ha estado pasando en tiempos de coronavirus con estos escándalos mayúsculos, que en un país de verdad de otra cosa fuera la historia, de compras, compras que se han hecho, emplazamientos a las autoridades, ¿m? Cuarentena con mascarillas que parece que les ha impedido hablar a algunos, o hacer lo que he tenido que hacer. Y dentro de esas denuncias hechas por el ministro de la Presidencia, bueno, pues ahí está. Vimos ayer al abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara tomar la iniciativa. Lo había hecho antes con otros expedientes, dándole la forma y el seguimiento, ¿verdad? Ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en este caso, de una denuncia también que involucra a la administradora de auxilios y viviendas INAVI y su hija viceministra de la Juventud, que todo pudiera estar muy bien a no ser que como funcionaria pública, bueno, pues no está totalmente prohibido eh, tener contratos públicos de manera paralela a sus funciones, y en este caso involucraba contratos por más de 665 millones, dice la denuncia, que se pide a la vez al PETCA que profundice en ella, y que la que está ahora en este caso siendo objeto de cuestionamiento es Marisa López de Ortiz, que es la administradora del INAVI. Y como este caso de la viceministra, que es la que suple productos médicos al Ministerio de Salud y a los hospitales Darío Contreras y al Juan Bosch de su compañía Elemedza Farmacéutica, según la instancia elevada en el día de ayer, donde se señala que las pruebas a considerar por el Ministerio Público para que se determinen las violaciones de la ley de compra y contrataciones, en esas declaraciones juradas, los registros de mercancía, y las cuentas bancarias y los registros de propiedades y títulos y demás, bueno, pues constan ahí. Además de eso, tenemos que recordar el caso del INAPI, del INAIPI y otros casos también, como el caso de los asfaltados, que ese ya no está, no es en este tiempo de esta crisis sanitaria. Pero el del INAIPI efectivamente también fue así, y ahí solamente hubo destituciones. No sabemos en qué va a parar los del sometimiento, pero recuerdan también el de los 1.500 millones que también involucró. O sea, que nosotros en este momento estemos hablando de cómo se sigue traficando, señores, con estos contratos en momentos de crisis en los que debería hacerse una coordinación diferente para ver cómo se enfrenta el tema del coronavirus. La verdad es que solamente ocurre en un país como el de nosotros, que no merece, como decía el poeta, el nombre del país. Mientras aquí, por otro lado, hay un desborde explosivo de las contradicciones, en este país tan maltratado por todo eso, en un pueblo tan empobrecido, con una amenaza de un contagio de muerte viral que de hecho nos está colocando también, como en el caso de las corrupciones, en un primer lugar respecto de los países caribeños por muertes y contaminaciones, y en el cuarto en América Latina. Mientras tanto, nosotros seguimos manejando, primero, sometimientos y temas de corrupción, barbaridades que desde el Estado también se sirve como plataforma para que los traficantes de la crisis puedan seguir cometiendo estos crímenes que son de lesa humanidad en momentos en los que vive el país. Y las complejidades que implican, señores, para un gobierno, que chocan con las necesidades de ese distanciamiento necesario del que se ha estado hablando permanentemente para evitar el contagio, el mentado quedarse en casa, las exigencias de apretar el toque de queda, lo que han estado diciendo expertos, por ejemplo, que lo confirma con la Organización Mundial de la Salud, como Jesús Félix Iglesias, que es inminente. Esas exigencias con la necesidad de la alimentación de los empobrecidos, ahora creciendo a una velocidad vertiginosa, y una logística que tendría que aplicarse desde el gobierno. Y en vez de estar ocupándonos de todo eso, nosotros también paralelamente tenemos que estar haciendo sometimientos de expedientes de corrupción, porque la verdad es que aquí los niveles de conciencia y de barbaridad y lo que está ocurriendo, por supuesto, que está en sintonía con esas actuaciones tan bárbaras. Y si se calculan en este país, Josefina,
y te paso, los índices de desempleo, los índices de empobrecimiento, de desnutrición, el hacinamiento, las denuncias que tenemos nosotros permanentes en este mismo espacio por el tema del agua, el 46 y 54% de la fuerza de trabajo respectivamente, con un 46 que está cesante, y que eso te suma casi 800,000 ciudadanos de este país que simplemente cesó por la situación en la que se encuentra el país, que son son cerca de 3.5 millones de los 5 millones de la población económicamente activa. Dime si ese panorama no es terriblemente desolador en medio de esta situación y de estas circunstancias, y si tenemos que lidiar con todo lo que estamos hablando. Hay un detalle que todavía no tienes y que no he oído, pero sí tengo la confirmación por una comunicación que le enviaron a alguien a través de los correos. Y es que ya hay instituciones del Estado que están llamando a su personal a integrarse por completo, no de manera gradual, por completo. Así que mucho ojo a esas instituciones del Estado que están llamando por encima de una decisión de la comisión. ¿O es que se va a levantar ya la restricción? Bueno, por otro lado, entonces el gobierno habla de las disposiciones en medio de todas esas precariedades y todas esas limitaciones. Habla de disponer de 32,000 millones de pesos para 2 meses de subsidios salariales, para raciones alimenticias, para gastos de emergencia, gastos megamillonarios, y de eso se habla de donaciones y demás. Señores, que no la proporción, la verdad, que no es suficiente respecto del problema que tenemos, que hay ahora mismo en el país. Entonces, imagínense ustedes, en ese contexto en el que nosotros estamos hablando, con ese cálculo tan conservador, que puede colocarte 3.5 millones de parados, a una población que es de casi 6 millones, señores, que es la económicamente activa, de las cosas que de lo que tendría que hacerse, recogerse medianamente con su familia, incluso en condiciones increíblemente pésimas, con una compensación estatal no mayor de los 8.500 o un segmento mucho más reducido. ¿Cómo podría entonces resolverse la cosa? Pero lo grave del caso es que, en tanto, los profesionales están haciendo planteamientos bastante claros de todas las áreas. En tanto, políticos, empresarios y diferentes sectores de la sociedad están planteando también otra cosa. Es la insistencia desde quien tiene la responsabilidad de las políticas públicas en hacer absolutamente todo lo contrario. Y como corolario, y como si fuera poco, también las denuncias de funcionarios con contratos públicos, con corrupción, en tiempos de un arrodillamiento a nivel global del que nosotros no estamos exentos por este asunto de la crisis sanitaria. Yo quiero que me digan entonces dónde es que va a parar, señores, este solar alusado. Llévatelo, Cundo.